Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más. Muy feliz de estar con vosotros otro ratito y de tocar temas para abrir conciencia, y por eso estamos trabajando siempre en daros una vista de pájaro de todas las situaciones. Así que esta es como mi misión, lo que más me gusta, ¿no? Soy Mónica Porto, para aquellos que no me conozcáis. Gracias por suscribiros, gracias por ver los podcasts, gracias por compartirlos. Todo lo que hagáis para fomentar el uso de la consciencia siempre es de agradecer. Y yo me encanta utilizar lo que es lo que nos ocurre en el día a día, ¿no? O lo que vemos, o lo que más nos llama la atención. Así que iré poniendo ejemplos que nos ocurren y que vemos y que nos llaman la atención para trasladarlos a nuestros niveles de consciencia y a cómo evolucionar, cómo salir de la Matrix. Así que ahora mismo, este fin de semana, se estrenó una maravillosa serie y yo utilizo el humor para desconectar, porque a mí me encanta, como digo yo, pues una forma de soltar es por medio de la risa, y en mi caso funciona, ¿no? Y me viene súper bien. Entonces, pues me descargo, mejor dicho, ya no nos descargamos, eso era en tiempos en tiempos antiguos, ahora ya ni descargar, perdonad. Me conecto a Netflix, en este caso, y veo una serie que es española. Para aquellos que no sois de España, pues se llaman Machos Alfa. Entiendo que en otros países también la podéis ver. De hecho, si mal no recuerdo, ya hay ciertos países que están haciendo su propia versión, que han comprado el guión y están versionándola. Yo os recomiendo que veáis siempre la versión original, que es la española, y de ahí partimos. Esta es la tercera temporada. ¿Para qué os estoy hablando de todo esto? Porque en esta tercera temporada es que me ha llamado tanto la atención cómo se ha manejado, cómo ha sido el guión de esta tercera temporada, que había que hablarlo para darle este punto de conciencia un poquito más alto, porque la serie no tiene mucha vibración que se diga. Y la verdad es que yo que iba con la sensación de qué bien, voy a desconectar y voy a reírme un rato, resulta que no me reí. O sea, me reí a lo mejor un 1%, porque estaba, digámoslo así, la despolarización de los personajes era tan alta que ya rayaba un poco para mí la tristeza, ¿no? No me generaba ninguna emoción de risa, la verdad. Pero sí me dio mucho por lo que pensar, y por eso lo agradezco enormemente que hayan hecho este tipo de series, porque es un gran ejemplo de dónde no debemos estar o dónde no queremos estar, ¿no? En la vida, cuando tenemos caos, son los momentos realmente que podemos y tenemos oportunidad de decir no al caos, y de saber y entender de dónde viene el caos para ir al equilibrio, ¿no? Esta serie nos habla mucho del caos y nos habla mucho de la despolarización, tanto masculina como femenina. No voy a hablar de personajes en concretos, yo creo que se ve muy claramente. Al final, tanto los personajes que hacen de energía femenina como los de la energía masculina tienen un mismo punto en común, que es lo que yo quiero ver con vosotros. Porque cuando nos tragamos alguna serie, por supuestísimo, siempre os digo que no os creáis nada, porque esto es siempre manejos de la Matrix, y darle siempre un punto de conciencia a todo, poner cosas en cuarentena y sobre todo pensar por vosotros y vosotras mismos, por favor, no os creáis absolutamente nada. Yo me quedé con una sensación pues muy triste de decir, bueno, ¿qué narices hay, ¿no? de enfocarnos siempre en este caos, en vez de potenciar la luz, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo muy positivo que se tiene que sacar en conclusión en este tipo de series. Ya vamos a desarrollar un poco porque digo el tema de la despolarización y demás. Pero me quedo con el punto positivo, y es que gracias a series de estas, pues tienes mucha claridad de dónde quieres en tu vida, con quién, cómo quieres llegar,
y cómo te quieres relacionar contigo y con los demás, ¿no? Es como que es un reflejo de muchas situaciones actuales en la forma de reaccionar, ¿no? Por eso tiene tanto éxito. Pensar que cuando una serie de este tipo tiene tanto éxito es porque refleja muchísimo la conciencia o la consciencia de muchas personas. Así que, sin más, vamos a hablar un poco de personajes masculinos y personajes femeninos y este guión que se ha basado en la despolarización y no en el eje. Como veis, los personajes femeninos jugaban entre el apego emocional hacia su pareja o hacia el amor en general, como un poco era versus no quiero estar solo o sola, mejor dicho, porque estamos hablando de los personajes femeninos, contra las que son, digámoslo así, más exitosas. El otro polo, que sería el totalmente contrario, son aquellas mujeres que rehuyen de lo que sería el compromiso en el amor, ¿vale? Y no hablo de pasión, hablo de compromiso de amor, amor de corazón, emocionalidad. Entonces ahí nos están hablando al final de lo mismo, de un estado de carencia, que es lo que se habla constantemente a lo largo de la serie. Y esto es, por favor, por lo que yo quiero siempre que os quedéis. Se está ensalzando la carencia en las emociones, en la emocionalidad como una forma de existencia, de vivir. Fijaos, nos venden como tanto la forma, digamos, la forma más independiente o empoderada que se está vendiendo a la mujer como a una mujer que puede llegar a lo que quiera en su carrera, a nivel laboral, pero tiene que tener como un control y una dominación sobre la parte emocional. O sea, es decir, como que tienes o como que te tienes que sacrificar en la parte del compromiso emocional y tienes que seguir exalzando esa parte dominadora que es la energía masculina, ¿no? Para, digámoslo así, ser esa mujer exitosa ¿no? o empoderada. Pero siempre estoy hablando desde un punto de vista que está totalmente despolarizado, es decir, que está en un polo, no está trabajando en equilibrio. Esta persona, o digamos el guión de las mujeres en este sentido, estaba o bien así, y eso, vuelvo a repetir, es un estado de carencia cuando una mujer no tiene sus dos energías equilibradas, cuando una mujer no sabe sostener su emocionalidad, es decir, su energía tierna, su energía cariñosa, compartir su amor, poner los límites de una forma equilibrada y al mismo tiempo, pues, oye, liderar su vida, liderar sus acciones, liderar su trabajo. Una cosa no quita la otra. Es decir, tú puedes ser líder de un equipo y tener que afirmar, confirmar, tener una energía mucho más directiva y al mismo tiempo luego con las personas que tú amas o con las personas que tú quieres tener esa energía de amor abierta, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una energía equilibrada, o sea, es decir, una mujer que controla sus dos energías y estaría en el eje. Pero en esta serie se nos estaban vendiendo dos tipos de mujer, ¿no? Esta mujer que está polarizada en yo, pues soy la presidenta, la dueña, soy la parte más alta de la posición social o de lo que se estima como una posición social o lo que se estima como éxito, por supuesto, volvemos a lo mismo, lo que se estima desde el punto de vista de la matriz. Pero como no quiero compartirme, no quiero dar mi amor, no sé cómo abrirme emocionalmente, pues utilizo el estado masculino o el estado enérgico masculino para dominar mis relaciones y no abrirme en el amor. Y entonces eso están vendiéndolo como qué exitoso o qué bien o qué divertido o qué guay, ¿no? Estar en esa posición, pero es una posición totalmente carente y una posición que lleva al caos, que al fin y al cabo la serie te está demostrando cómo cada personaje, estando en el polo que está,
que esté, quiero decir, despolarizado y estando en el polo que está, en su sombra máxima, al final no son felices, al final generan caos en su vida, generan un caos interior y un caos en tu exterior, ¿no? Entonces en la mujer nos habla de estos dos polos, ¿no? De ese polo así como un extra máximo masculino y luego estaría el polo contrario, extra femenino, polarizándose en una mujer muy apegada, ¿vale? Donde no tiene el éxito, o sea, es decir, si estás muy apegada, ¿no?, al tema familiar, al tema de... pues entonces no eres exitoso en tu carrera de trabajo, ¿no? O sea, ¿pero por qué no? Es que es como, o eres de una forma o no, o eres de la otra, pero nunca tienes las dos cosas, ¿no? Entonces aquí esto no es un mensaje para nada equilibrado ni positivo, ¿no? Y para nada la verdad es que yo no me identifico con ninguna de esas polaridades, ni me identifico como mujer, ni me parece ni me parece que debamos de mandar este tipo de mensajes, sí, en el sentido de que hubiera habido una evolución, es decir, si la temporada 1 y 2 generan o parten desde un estado de caos interno y luego vas viendo cómo los personajes van evolucionando hasta cómo encontrar, ¿sabes?, su equilibrio interior, pues eso es estupendo, porque vas viendo cómo desde el caos interior con una vida caótica exterior pues van generando una vida mucho más equilibrada, pero no ha sido así, sino que al revés, estamos en el caos máximo, que sería esta última temporada. Por lo tanto, aquí no hay ningún atisbo de evolución, ¿no? Es como que se está hablando constantemente de que esto es así, es así, es así, y así es, ¿no? Y encima pues haciendo un poco o intentando hacer risa del caos de una persona. Bueno, para mi gusto no lo comparto, o sea, eso es lo que yo no comparto. No comparto que moviendo tanto como mueve hoy por hoy todo el tema de la televisión no se utilice para fines más instructivos, digámoslo así, para abrir más conciencia y para que nosotros seamos totalmente responsables de nosotros mismos, que eso va a evitar todo este caos que digo para con nosotros y para con otras personas, ¿vale? Porque hay que tener como mucha conciencia de que todo lo que nosotros hagamos cuando interaccionamos con otras personas tiene consecuencias. Entonces no vale ir por la vida con una venda en los ojos y luego, ¿sabes?, no sé, apuñalando a las personas por la espalda, no en sentido literal, evidentemente, y luego ir diciendo que lo siento, me he equivocado y perdón, ¿no? Esto vale pues para cuando tienes 10 años, ¿no? Pero cuando estamos hablando, y es que en esta serie se está hablando de personajes de 30, 50 años, ostras, ya tienes que tener muchos momentos, has tenido que tener muchos momentos de apertura de conciencia, de situaciones en las cuales has tenido que ver cómo es la vida en realidad, de haberte planteado qué es lo que quieres en la vida, de haber marcado otros objetivos, evidentemente de haber errado, de haber metido la pata, de haberte caído, de haberte destruido, de haberte vuelto a levantar, ¿no? Yo creo que a estas edades ya empiezas a elegir y ya no te engañas, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, que se sigan vendiendo series con estas edades en las cuales se apruebe y se positivizan, ¿no?, entre comillas, se positivizan. Fijaos que aunque la realidad sea de caos, la gente no está viendo eso, está viendo qué divertido es, ¿vale? Nos quedamos como qué divertido es, jaja, jiji, pero ostras, no estás haciendo una introspección de el mensaje que se está dando, ¿vale? Aquí es el mensaje de fondo que se da, ¿no? No solamente rellenar pantalla con 4 risas, porque eso lo puedes hacer en la primera temporada, pero ya cuando ya llevas, es como otra vez, ya no, ya hay que marcar ahí un cariz, una diferencia, hay que marcar esa diferenciación en un sentido o en otro, ¿no? Pero hay que aportar, ¿no?, algo más.
Bueno, esta es la parte positiva, aunque yo ya, como veis, lo he destripado. No me aguantaba, lo siento, no me aguantaba. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a la parte masculina, ¿no? Los personajes masculinos también, por supuestísimo, estaban despolarizados, eso por supuestísimo. Y ha sido muy curioso porque se ha trabajado más la parte de lo que sería bueno, la falta de, evidentemente, de madurez, el excesivo apego emocional y el poco trabajo supuesto que un hombre tiene cuando lo único que necesitas es amor, ¿no? Esto sería como el programa este que desapareció hace millones de años. Y aquí hago un guiño a los de mi edad. Hombres que necesitan amor sí o sí para sostenerse, porque si no se vienen abajo, ¿no? Todos los personajes masculinos son así. O sea, qué triste, ¿no? Sinceramente, qué triste que en todos los personajes no ha habido ni un personaje que se ha demostrado a sí mismo, o que el guión, ¿no? Siempre hablamos del guión, por supuesto, no de los actores, no que no están representando un guión, sino que es que el guión es muy triste, ¿no? Y yo sé que hay hombres en este mundo que no solamente tienen conciencia, sino que están haciendo cambios, ¿no? Evidentemente a otro ritmo, ¿no? Porque también han tenido un ritmo muy diferente y ahora están empezando a equilibrar su energía también y a tener una energía femenina y a darle importancia a esa energía femenina dentro de la masculina, ¿no? Porque siempre han tenido que tener más potente la energía masculina y se han apagado mucho de conectar con sus propias emociones. Pero sí que hay, ¿no? Es verdad que juega mucho también con el desequilibrio de estas dos energías en un hombre. De hecho, lo que se muestra mucho es como la energía masculina de por sí se ha bajado mucho, o sea, mucho, porque en la serie se muestra un desequilibrio, pero hacia la negatividad, es decir, no es que el hombre en esta serie se haya vuelto muy emocional, porque no es que se ha vuelto muy emocional, sino que se ha vuelto muy apegado a la dependencia emocional, ¿vale? Pero no es que se haya vuelto emocional, no ha conectado con sus emociones y sobre todo no han conectado con ellos mismos, ¿no? Un poco para trabajarse esa seguridad y poner límite a los personajes femeninos de la serie. Entonces ha habido también caos, ¿no? Por eso al final los tres personajes en su vida generan caos en sí mismos, ¿no? Porque ninguno de ellos ha sido lo valiente como para afrontar sus miedos y empezar a poner esos límites y a cambiar su personalidad, ¿no? Es como lo que se dice ahora mucho, ¿no? Lo de me dejo fluir. Y lo de me dejo fluir es no hago nada y dejo que el universo me lo resuelva, y esto no funciona así. Lo siento mucho, chicos, lo siento mucho, chicas, si pensáis así, pero esto no funciona así. Si tú quieres que las cosas fluyan, tienes que poner una acción, si no, no va a fluir porque no se mueve. Fluir de por sí es un movimiento. O sea, si vais al diccionario de la Real Academia, fluir es movimiento. ¿Cómo queremos que algo tenga movimiento si no accionamos? Es que a veces, de verdad, ¿cómo se nos lían? ¿Cómo nos liamos y cómo nos lían con las palabras, ¿no? Por favor, tener muy claro que las palabras dicen mucho más de lo que parece. Entonces, ya por supuestísimo no quiero ni decir que no solamente las palabras, sino también las acciones, ¿no? Por encima de las palabras están las acciones de las personas, que todavía dictan aún mucho más que las palabras, ¿no? Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que estos personajes están en ese mood de vamos a fluir y parezco como la pelota de pádel que juegan ellos de un lado para otro, ¿no? A mí me parecían, bueno, cuando veía yo estos golpes, ¡pum!, de un lado a otro, ¡paf!, de otro lado, ¡paf! Lo único que he visto es una guerra entre mujeres y hombres, ¿vale? Entre energías totalmente tóxicas y totalmente desequilibradas, y de ahí no puede surgir ni se puede construir una relación sana, ni por supuesto un futuro
un futuro un futuro de pareja, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Y bueno, no digamos más el final, como vemos como las personas, bueno, y esto la verdad es un reflejo de la actualidad, ¿no? Como las personas, por no poner límites, pues dejan que pasen cosas que les va a cambiar la vida, ¿no? Es decir, por no ser valientes, ¿no? Por favor, no te cases con alguien si no estás seguro. Si tu corazón te está diciendo qué estás haciendo, no lo hagas, ¿no? Yo ahora ya tengo una misiva o una claridad en la que si tienes ciertas dudas, la respuesta es no, ¿no? Pero si tu corazón te está diciendo tengo miedo, que es diferente, ¿vale? Tengo miedo, la respuesta es sí, ve hacia adelante porque aunque tengas miedo, se te va a ir clarificando mucho más las cosas a medida que vayas dando pasos, no lo dudes. Pero si siempre estás con el no, pues siempre te vas a quedar en el lugar donde estás, que normalmente te hace infeliz. Y eso es un poco lo que le ha pasado también a los personajes, ¿no? Que realmente no están pegando saltos cuánticos, no están cambiando su vibración, aunque el universo una y otra vez les está, digamos, empujando a que cambien, pero aún así no están cambiando y el caos se apodera de sus vidas. Y esto sí que es un reflejo de lo que ocurre, ¿eh? El universo te va poniendo pequeñas situaciones para que ya te des cuenta de que tienes que hacer un cambio, pero si tú sigues, te viene este tipo de situaciones que es una detrás de otra y tu vida se empieza a caer como una torre, ¿sabes? Es como, hay un movimiento, hay un aire, se te cae una piedra, vale, pues tienes que saber que tienes que cambiar. Tienes que cambiar a lo mejor la torre o ponerla de otra forma o pintarla o a lo mejor tienes que hacer otra torre diferente, o sea, esto es así, pero como no hagas absolutamente nada, al final te va a venir un temporal y te va a romper la torre de arriba abajo. Y la serie sí que eso sí que lo refleja. Si podemos ver el mensaje del universo, sí que vamos a ponerle un mensaje positivo a esta serie, yo dejaría este mensaje, ¿no? Como el no ser responsable de uno mismo, el no tomar decisiones basadas en ese equilibrio interior, como el no llegar, es decir, el no trabajar en tu interior para tener este equilibrio interior, hace al final que tu vida se genere un caos externo de la misma forma que el caos es interno, ¿vale? Y aquí también tenéis otra ley universal, ¿no? Como es adentro, es afuera, no lo dudes. No hay una persona que tenga paz en su vida externa si no la tiene en su vida interna. Esto, pero vamos, esto está en los escritos más antiguos cuando se escribía con los palitos, como digo yo. Así que, espero haberos dado este punto como más consciente y para que veáis la serie desde otro punto de vista, para que os informe. Evidentemente, si la veis más a fondo vais a ver muchas más cosas. Podríamos hablar en varios podcasts de cada uno de los personajes y de cada una de las polarizaciones, despolarizaciones. Podríamos hacerlo, pero entonces ya os digo, yo quiero dejaros ahora mismo como solamente el punto, ¿no? Para que lo penséis y para que veáis la serie desde una vista pájaro, y así vosotros mismos empecéis a recoger ya la información que es aprovechable, porque todo lo que vemos en todos los lugares, tanto por prensa escrita como por internet o por televisión, incluso lo que escuchamos a otras personas, nos deja ser información para que evolucionemos. Entonces es súper importante tener los oídos bien despiertos y que oigáis. Eso es importante, ¿vale? Es importante que queráis oír para que tengáis los oídos bien sanos y podáis escuchar, porque el que no quiere escuchar no va a oír. Y eso, por supuesto, y el que no quiere aprender no va a ver, no lo dudéis. Así que nada, suscribiros. Yo estoy muy feliz de que estéis aquí, compartir el podcast
Y si queréis dejarme en comentarios alguna cosa, estaré encantada de responderos. Gracias por todo.